porque si no se corta la... Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en la primera sesión de este nuevo curso de Historia, Introducción a la Historia del Arte, que ya hace 6 años, ¿verdad?, que Mercedes Gallego imparte en la Biblioteca de Ourense. Este sería el 6º año. Mercedes, para los que no lo conocen... No, este igual es el 7º. ¿Este ya es el 7º? Yo creo que sí, bueno, sí, es el 7º. Sí, pues, bueno, más a mi favor. Para los que no lo conocéis, Mercedes es catedrática de arte, de historia del arte, y voluntaria de la biblioteca. Es decir, tenemos la suerte de contar con su experiencia, sus conocimientos, y que los comparta con nosotros de forma desinteresada, y bueno, con todas las personas que se anotan en sus cursos. Entonces, bueno, quería darle las gracias, aprovechando esta primera sesión que vamos a inaugurar de otra manera, un poco diferente, la dinámica del curso, que ya sabéis que es a otra hora, 5:30, todos los martes. Y ya os digo, esta sesión es un poco así abierta a más gente, porque para que el curso funcione tampoco pueden ser a puertas abiertas, pero a ver si se repite con alguna otra. Sí, Mercedes, si la experiencia es positiva y a vosotros os interesa, quizá Mercedes nos animemos a hacer otra. Bueno, yo me pongo el nombre de ella. Pero tú ya sabes que... Y nada, bueno, daros la bienvenida a todos, por favor apagad los móviles. Y las personas que comiencen en el curso este año por primera vez, si no os importa al final, quedaros un momentito para hablar con ella. Y nada, muchas gracias, Mercedes, y bienvenidos a todos. Bueno, pues gracias a ti. Pues nada, gracias Rosa y buenas tardes. Entonces, precisamente hemos, confirmando ya lo que dice Rosa, pues empezar así de una forma un poco diferente el curso. Y ya entrando en el tema un poco, me gustaría aclarar 2 puntitos brevemente, en el sentido que cómo he enfocado esta charla la he enfocado un poco como preámbulo al curso. Entonces, cogemos, en ella marco o sigo unas pautas que son las esenciales del curso, que son aprender a comprender, simplemente es aprender a comprender y aprender a mirar un cuadro para que después podáis, como dijéramos, pues verlo vosotros ya de otra manera, porque ahora veréis con el tema del árbol simplemente cómo los cuadros encierran cantidad de cosas que a lo mejor si no tenemos unos conocimientos previos pues nos pasan totalmente desapercibidas, porque a lo mejor ves un árbol y como quien dice es un árbol, pero ese árbol veremos por qué está en ese cuadro, qué nos quiere decir en ese cuadro, etcétera. Y sobre todo en el mundo del Renacimiento, que es un momento de la historia y del arte interesantísimo y totalmente, como dijimos, nuevo, porque cambia totalmente la mentalidad del hombre, y entonces eso también pues se va a dejar sentir evidentemente en el arte y en este caso en la pintura. Entonces, evidentemente el árbol en el arte, como dijamos, da para muchos diálogos, pero yo lo he tenido que acotar por espacio-tiempo, aunque es un tema que realmente, así como específico, no está estudiado, pero no excesivamente estudiado. Pero bueno, para lo que traemos hoy aquí yo lo he acotado. Entonces claro, lo he acotado en el tiempo, siglo XV y XVI, que son los que se corresponden con el Renacimiento italiano. Lo he acotado también en el espacio Italia, porque evidentemente, como saben, Italia es la cuna del Renacimiento. Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de eso. Otra cuestión también es que no solo en este caso yo, sino los historiadores del arte muchas veces al definir los árboles pues no tenemos la destreza que puede tener, pues llamémosle un botánico. Y a veces hay algunas imprecisiones en los estudios y en las publicaciones que hay de los árboles, hay alguna imprecisión porque a lo mejor te puedes confundir de árbol. Pero bueno, verán que los que yo he elegido son muy sencillos y muy fáciles de identificar. Pero bueno, también puestos así, los biólogos a veces tampoco saben el significado simbólico del árbol.
pero lo ideal es combinar el trabajo de ambos y hacer las aportaciones necesarias al tema. Otro elemento que tenemos que tener presente a la hora de estudiar el árbol o en el arte en general es el artista. El artista ahora en el Renacimiento es un artista ya más culto que el artista medieval, porque es un artista que se codea con los humanistas, que realiza estudios de la naturaleza, etc. Luego lo veremos como en Miguel Ángel, pero bueno, ya hablaré de esto cuando lleguemos ahí. Entonces, tanto el artista como digamos, el ambiente de la época, la naturaleza se va a ver de otra manera. Hasta la Edad Media y la Edad Media inclusiva, la naturaleza a nivel artístico se reproducía, se pintaba, como si fuéramos reproduciendo lo que veías. Mientras que en el Renacimiento ya exige, como digamos, llevan a cabo un estudio de la naturaleza. Ya el artista hace estudios de la naturaleza, no es simplemente tengo yo, como digamos, unas actitudes para pintar, veo la rosa, veo el ciprés y lo pinto tal cual, no, hay un estudio más profundo que va más allá del tema de la naturaleza. Y eso va ligado precisamente pues, a ese cambio de mentalidad y a esa importancia que adquiere el hombre en esta época. El otro aspecto, un aspecto más que hablamos ahí es la estética. El árbol, yo siempre digo, cuando puedes mirar un cuadro te puedes quedar simplemente pues eso, en el aspecto estético, qué hermoso, qué bello, qué tal, y pues hay cuadros que tienen otros mensajes, como le acababa de decir. Desde el punto de vista estético, para hacer una valoración estética tienes que tener, como digamos, manejar un conglomerado de diferentes elementos, como es la estructura del cuadro, el color del cuadro, etc. Bueno, pues todo eso de manera muy breve, pero lo iremos viendo en los diferentes ejemplos, porque yo otra cosa que he hecho, he procurado poner el mayor número posible de ilustraciones, el mayor número posible de ilustraciones para que sea más comprensible y en el fondo pues más ameno, en cierto modo. Bien, entonces, dentro de este aspecto estético del cuadro, nace precisamente en el siglo XVI en Italia, de la mano de Giorgione, nace la pintura de paisaje, que es el punto de partida de cuando el árbol y la naturaleza en general, pero el árbol en particular, como dijéramos, adquiere personalidad propia y entonces no es simplemente un mero decorado, sino que el árbol puede constituir, pues es un paisaje, junto con otros elementos de la naturaleza, pero bueno, es lo que se llama el nacimiento de la pintura de paisaje. Y es Giorgione, que volveremos a retomarlo luego, el artífice de esta creación y el que consigue, como dijéramos, llevar a la cumbre este tipo de pintura. En cuanto a la simbología, pues es el otro factor importante, y era pues, lo que le comentaba, ese mensaje que envía. Y esos mensajes los encontramos tanto en temas religiosos, como mitológicos. En religiosos, sobre todo, verán que en el Renacimiento se recurre mucho como fuente de inspiración a la Biblia. La Biblia, vida de santos, etcétera, pero sobre todo la Biblia. Y en el tema mitológico, pues parten siempre de las fuentes clásicas y muy en particular de las metamorfosis de Ovidio. Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos para que ustedes se vayan fijando en cómo podemos ir descubriendo. Por ejemplo, tenemos aquí esta resurrección de Cristo de Piero della Francesca. Piero della Francesca es uno de los grandes pintores del Quattrocento italiano, que además fue un gran investigador y un gran matemático. Entonces, esos conocimientos, como digamos, los aplica a su pintura. Entonces, por ejemplo, tenemos, desde el punto de vista, llamémoslo estético, formal, vemos cómo la figura de Cristo, que es una figura imponente, súper, como digamos, lograda, pero que es, en el Renacimiento verán que son como, le gusta mucho, como digamos, muy simétricos a la hora de trabajar, de repartir las escenas, entonces van a ver como prácticamente siempre va a haber un objeto, un personaje que divida el cuadro, o que marque zonas. Entonces aquí vemos esta figura de Cristo imponente, que
ya digo, desde el punto de vista estético es hermosa por sí misma, pero aparte de eso es el eje central del cuadro. Pero este cuadro no se queda solo en eso. Este cuadro tiene un simbolismo, y ese simbolismo además lo he elegido porque luego verán cómo nos sale más veces, que es el simbolismo del árbol seco, y el árbol verde. Cuando aparece el árbol seco, hace alusión a la muerte, al pecado original. Luego, con la resurrección que tenemos aquí, viene el árbol verde, que es una nueva vida. Entonces siempre tiene esa dualidad, el árbol seco y el árbol verde. ¿Por qué el árbol seco hace referencia al pecado? Y en concreto pues, al pecado original. Pues un poco porque Ungemos está muerto, aunque luego revive en primavera. Bien. Fíjense aquí, que se puede apreciar mejor, fíjense lo que decía yo, esta figura de Cristo, que es el eje de la composición, pero que es una figura, como dijimos, imponente, y fíjense en el árbol seco y el árbol verde. Y claro, si nosotros no tenemos esos conocimientos previos, nos puede gustar, nos puede no gustar, pero no vamos más allá, a lo que realmente quería enviarnos el pintor. Más que el pintor, en esta época el pintor ya se empieza a independizar un poco, pero el pintor trabaja por encargo, porque evidentemente tiene que vivir. Y normalmente cuando son programas de tipo teológico, le imponen las pautas, evidentemente el cuerpo, o sea, la figura de Cristo tiene que estar en el centro, pero a medida que vamos entrando en el Renacimiento, eso se va, como digamos, diluyendo un poco más, pero bueno, se mantiene. Aquí tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo de alegoría. Entonces es la alegoría del vicio y la virtud. Su autor es Lorenzo Lotto, y entonces es un cuadro pequeño, porque este cuadro era la cubierta, a su vez cubría un retrato de un obispo. Ahora está como obra independiente en un museo, pero su finalidad era una especie de tapa de un retrato de un obispo. Entonces volvemos aquí y vemos que desde el punto de vista formal, vemos como el árbol prácticamente divide de forma simétrica la composición. Pero si vamos más allá, al aspecto simbólico, ya vemos aquí el árbol verde y el árbol seco. Entonces marca dos zonas, la zona de la virtud, que es en este caso la zona de la izquierda, y la zona del vicio, que es la zona de la derecha. En la zona de la virtud tenemos que, para alcanzar la virtud, hay que seguir una, como digamos, dura senda, para ascender por ella, como digamos, y llegar a la cumbre de la virtud. En esa zona de la virtud está este angelote o amorcillo, que está precisamente jugando con unos elementos que son compás, elementos relacionados con la pintura, hay también con la música una partitura, etcétera. Vemos que el escudo de armas del propio obispo está, como digamos, con tendencia a la zona de la virtud, mientras que vemos en la zona del vicio que está el sátiro, y el sátiro saben que es, como digamos, borrachera, desorden, etcétera. De hecho, ven ahí los jarros por ahí tirados, y vemos que sí hay unos árboles que son frondosos, pero que son mucho más oscuros. Los más que oscuros, más espesos, más sombría esta zona. Ven que es mucho más luminosa la zona de la virtud, pero que requiere, como digamos, un esfuerzo, que es esa senda. Aquí tienen ya más en detalle para que vean la luminosidad de la zona de la virtud en contraposición con esta zona más oscura. Y luego, bueno, esto que cuelgue es una máscara que aparece con frecuencia en algunos cuadros del Renacimiento. Aquí volvemos a tomar otro ejemplo también de Piero la Francesca, que es el bautismo de Cristo. Volvemos a lo mismo, aquí sus conocimientos de geometría y de matemáticas. Entonces vemos que el árbol, la figura central es Cristo, junto con la del árbol, porque el árbol, que es un nogal perfectamente, luego le pongo detalles, perfectamente conocido,
quiero decir, por la hoja. Entonces, la figura de Cristo y el nogal hacen la misma función y tienen la misma tonalidad, porque si se fijan después los otros árboles, a medida que nos alejamos, se van oscureciendo. El árbol, como dijimos, sirve aquí para separar dos escenas: las escenas de los tres ángeles y las escenas propiamente dichas del bautismo de Cristo. Esto alude al Jordán. Luego, el paisaje que nos ponen aquí, que eso es frecuente en los pintores italianos, no es un paisaje que se corresponde con el Jordán, con Israel, es un paisaje toscano. Es un paisaje además identificado en el sentido de las características, llamémosle vegetales, perfectamente identificado con el paisaje de la Toscana, que Piero Francesca era de Toscana. Y ahora le voy a poner el detalle de, fíjese, la precisión, aparte de esos conocimientos que hablábamos, la precisión en el tratamiento de las hojas. Aquí no hay lugar a dudas que es un nogal. Falla un poco el color, pero sobre todo me interesa lo que le estaba comentando de la composición y eso. Este es El sueño del caballero, de Rafael de Urbino. Es una obra también muy pequeñita, no llega a 20 centímetros. Y se cree que hace referencia a un pasaje que escribió Cicerón para, mejor dicho, sobre la juventud de Escipión el africano. Aquí no es tanto separar el vicio de la virtud, sino de que convivan las dos cosas en la vida de una persona. Y entonces aquí tenemos el laurel, que ven que divide la escena. El laurel saben que es símbolo de victoria, etc. Iremos viendo que tiene también otros significados, pero aquí en este caso vemos el joven en actitud de dormir, de sueño, y después dos mujeres que, bueno, pueden encontrar algunas interpretaciones que son virtudes o que son diosas. Evidentemente van descalzas. Desde el momento que van descalzas es que hacen alusión a seres divinos o por lo menos algo sobrenaturales. Entonces, una sería Minerva, la diosa de la sabiduría, la de la espada, la de la vida activa, y la otra sería Venus, la diosa del amor y de los placeres. El conjunto sería, como dijéramos, que este joven pueda coordinar esos dos aspectos en su vida. No sería, como dijéramos, excluyente como puede ser en otros. Porque era con motivo se lo habían hecho con motivo de su confirmación, ¿no? Y era como que es un joven que se abra la vida, entonces que sepa combinar estas dos características, la vida activa, pero también la vida del placer. Y luego fíjense lo del árbol, que lo vamos a encontrar haciendo de ejes simétricos de las composiciones. Eso, vuelvo a insistir, desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista simbólico, veremos que si es el laurel es victoria, o es otros significados, o puede ser la palma, etcétera. Este cuadro que tenemos aquí, que es el descendimiento de Van der Weyden, este cuadro no es italiano, evidentemente. Este cuadro se coló aquí porque lo he dejado colar yo, porque me parece muy bueno para lo que les voy a explicar ahora, como una salvedad sobre el contenido de lo que estamos hablando. Este cuadro está en el Museo del Prado. Es un cuadro, es bastante impresionante si lo ven, sobre todo una exposición hace poco, no, 2 o 3 años, del autor, y lo pusieron en una pared a él solo, y era al entrar en la exposición, y de verdad que impactaba. Pero bueno, no lo traigo aquí por ese motivo, lo traigo por la madera, porque es una pintura sobre madera, y entonces el Museo del Prado, cuando lo restauró, hizo un estudio exhaustivo de la madera, de los tipos de madera que tenía el cuadro, que se los voy a leer porque es como digamos, para no olvidarme nada, y por eso lo traigo. Y se utilizaron 13 tablas diferentes, de 5 árboles diferentes. Luego, la octava tabla era la de peor calidad, porque los anillos de la madera que se percibían eran más gruesos. Y luego el último anillo
de esta tabla se formó en 1372 y el cuadro se pintó en 1435. O sea, le leo los datos, como dijamos, al pie de la letra, porque son muy concretos y llama la atención, como dijamos, hoy hasta dónde podemos llevar pues todo este estudio de estas obras y sobre todo en estos momentos que se están restaurando. Entonces yo a esto le llamo que en todo esto que nos ofrece el árbol, su belleza, su estética, su simbolismo, va más allá. Aquí yo le llamo que el árbol da la vida por el arte, porque como dijamos da su madera, y implica dar su vida, claro, porque se muere, evidentemente. Tenemos que tener en cuenta que las personas y los árboles pues siempre han tenido una relación especial y fueron objetos de veneración. En la Biblia hay 22 especies diferentes de árboles. Los árboles simbolizan la eternidad en general y van asociados al reino de los cielos. Y como ejemplo tenemos aquí esta natividad, es una adoración inconclusa que es de Leonardo da Vinci. Entonces vemos que el árbol, en este caso, divide el cuadro, como vemos, en dos escenas totalmente diferentes. La de la derecha es una batalla, la de la izquierda es una ciudad amurallada. En el primer término está la adoración, y luego está el árbol que, si dan cuenta, como dijimos, toca al cielo, toca arriba. Neso, entre el cielo y la tierra, referencia a Jesús, que también es, como dijimos, el neso entre el cielo y la tierra. Los árboles se veneraron durante mucho tiempo y eran, como dijéramos, elementos sagrados. Y eso sucedía pues, en Israel, sucedía en Irak, en el antiguo Irak, sucedía también aparece en el Corán y en cantidad de lugares. Y en el Líbano, el cedro. Curiosamente, estos árboles que les cité sí que aparecen en el Renacimiento italiano, pero el cedro, que es uno de los que más cita la Biblia, pues no aparece. En el Líbano había grandes extensiones de bosques de cedro, hoy solo se conserva un 3% de esos bosques y, claro, hoy están protegidos, porque si no tampoco llegaríamos ahí. Bueno, ahora le voy a poner un ejemplo muy bonito y muy ilustrativo y me parece que es muy entretenido para el día de hoy, que es el cortejo de los Reyes Magos de Goncholli. Esto es un fresco. Estaba decorando la capilla de los Medici en su palacio de Florencia. Entonces representa el cortejo de los Reyes Magos. La fiesta de la Epifanía en la Florencia de los Medici se celebraba mucho. Había grandes cabalgatas, etcétera, y siempre, como dijamos, los Medici a la cabeza. Los Medici saben que eran, como dijamos, los dueños políticos y económicos, porque eran grandes banqueros de la República de Venecia, perdón, de Florencia. Entonces, lo que representa aquí es la llegada de los Reyes Magos. Entonces, fíjense, desde el punto de vista estético, porque tiene mucho elemento simbólico, entonces vamos a ver un poquito lo estético antes. Fíjese en el color. Fíjese, como digamos, en el despliegue de riqueza, de personajes, de retratos, que ahora veremos algunos, etcétera. Y luego fíjese que después, ahora se lo voy a poner en detalle, los árboles más importantes, pero encontramos árboles de todos, encontramos pinos, encontramos naranjos, encontramos laureles, encontramos abetos, encontramos granados, como digamos, encontramos toda la vegetación que hay, otra vez vuelvo a lo mismo, a la Toscana, porque evidentemente esto no es un paisaje de Oriente, con la llegada de los Reyes Magos, sino que es un paisaje de la Toscana, idealizado, etcétera, pero que están presentes los árboles que se dan allí. Entonces ahora le voy a poner unos detalles con el simbolismo que tienen cada uno de estos árboles, pero para que se vayan, se los voy a situar, por decirlo de alguna manera, vamos a ver
hablar de este, que es Lorenzo el Magnífico, aunque después lo vamos a identificar, vamos a hablar de este, que es Pedro el Gotoso, vamos a hablar de las villas medievales, entonces vamos a hablar del naranjo. Fíjense, aquí están todos estos árboles, llamémosle mediterráneos, la palmera, el naranjo, el granado. Bueno, entonces ahora ya entrando en, porque claro, no vamos a entrar, digamos, en describir y hablar de todo el cuadro, que sería maravilloso, pero aquí estamos hablando en principio del árbol. Vamos digamos, un poco a ceñirnos al árbol. Bien, este es Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico está idealizado totalmente. Lorenzo el Magnífico fue un gran estadista, pero no era bello precisamente. Pero bueno, aquí era joven, está idealizado, que tampoco se corresponde con la edad que tenía en el momento que se pintó el cuadro, pero bueno. Entonces, ¿qué tiene por detrás Lorenzo el Magnífico? Tiene un laurel. ¿Y por qué Lorenzo el Magnífico tiene laurel? Pues tiene laurel porque su nombre viene de laurus, que es en latín laurel. Entonces es lo que se llama un simbolismo onomástico, referente al nombre, que luego, bueno, se lo dejo para después, simplemente quédense con esto, después le añado otra cosa, pero es que tengo la diapositiva más adelante. Vuelvo un poco atrás, bueno, atrás no, aquí mismo, en este pequeño. También está el naranjo. El naranjo es símbolo también de la casa de los Medici, entonces muchos cuadros relacionados con los Medici vamos a encontrar el naranjo. Naranjo, la naranja, que la naranja también es, como dijéramos, un árbol, aunque no es de origen mediterráneo, pero que se da sin problema. Este es Pedro Gotoso, que era el padre de Lorenzo el Magnífico, y tiene el granado. El granado significa misericordia, piedad, que era la que decían que tenían los Medici con sus enemigos. Luego aquí le pongo los bosques que había de abetos. Luego fíjense también, vuelvo a lo mismo de esta verticalidad que marcan con los troncos de los árboles, y que aquí, aunque no se aprecia, algunas de estos árboles, como dijimos, separan escenas. Fíjese, estos son los bosques de la Toscana. Esta no es de ese, pero es de los frescos que hay en la capilla, pero no es de ellos, y esta se lo pongo por lo que hablaba, que en el Renacimiento todos los castillos que había de la Edad Media en Florencia, como en el Renacimiento se despertó, como dijimos, ese amor por la naturaleza, pues entonces esos castillos los transformaron en villas, y entonces hacían jardines con setos, como ven ahí, setos, jardines, caminos, y además gustaban de la vida en el campo. Los Medici tenían varias villas de este tipo alrededor de Florencia, y como dijéramos, se turnaban de una villa a otra, y allí se retiraban a respirar aire puro, tranquilidad, y sobre todo a veces también huyendo de las pestes. Hay también un humanista que es muy conocido, que era el cardenal Bembo, que defiende mucho la vida, como dijéramos, en el campo, porque esta gente tiene mucha influencia de los bucólicos latinos y de Virgilio, y entonces él decía que en el campo pues se vivía muy bien, porque solo se oía el canto del ruiseñor. Entonces esos castillos que vemos por ahí, que a lo mejor nosotros vemos este cuadro del cortejo de los reyes, aunque esto ya le digo es de otra parte, pero es igual, y entonces como es tan esplendoroso, tan brillante, nos quedamos con esa primera impresión y no vemos toda esta serie de mensajes, de símbolos, etcétera, que nos envía. Luego, como he puesto ese ejemplo religioso, pues quise poner también un ejemplo de tipo mitológico. Es el nacimiento la primavera de Botticelli. Es un tema mitológico, no vamos a entrar en toda la historia ni lo que representa, vuelvo a lo mismo, nos quedamos con los árboles. Entonces, aquí tenemos también unos árboles que nos van a ayudar muchísimo a todo lo que significa en esta época los árboles. Entonces, primero que nos encontramos el naranjo. Perdón. No. El naranjo.
aquí hay una contradicción. Si nosotros vemos este árbol y reflexionamos un poco y no sabemos el simbolismo, ya nos encontramos una contradicción. Como en el nacimiento de la primavera hay naranjos, si el naranjo es de otoño. Pero ¿qué pasa? Dos cosas. Que el naranjo es símbolo de los Medici. Este cuadro lo encargó un Lorenzo de Medici, que no es el magnífico, es un pariente. Y se cree que lo debió de encargar con motivo de unas nupcias. Y entonces por eso está la naranja. Porque además también está la flor de azar, que la flor de azar también es símbolo de virginidad, de castidad, que va asociada a temas de matrimonio y de jóvenes. Entonces ya entendemos por qué está el naranjo ahí. Luego tenemos también, aparte del naranjo, tenemos aquí detrás el mirto. El mirto es símbolo de Venus también. Venus es, como saben, la diosa del amor, pero el mirto también va ligado a la castidad y a la pureza. Entonces, de esa manera, digamos, se nos hace más comprensible el árbol. También aparece el laurel, por aquí en algún sitio aquí, aparece el laurel con un sentido onomástico, porque él era Lorenzo. Entonces, pues se nos hace... Aquí ven los detalles de las naranjas y la flor de azar. Y el mirto, detrás de Venus. Bueno, ahora vamos a pasar a otro aspecto, que es el aspecto de cómo surgió, según la Biblia, pues la vegetación. La vegetación, como saben, se produce al tercer día de la creación, en la que el Señor dice: produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles con frutales. Bien, entonces Miguel Ángel, en la Sistina, nos presenta la creación del tercer día de la vegetación de la forma más minimalista que se puede presentar, y lo de minimalista, evidentemente, con reservas y entre comillas. Y es que Miguel Ángel reduce lo que es el hecho de la creación de la vegetación, ven, a este ángulo inferior izquierdo, porque esta parte de la derecha, eso ya es la creación de los astros, que pertenece a otro día, es el cuarto día. La creación es, como dijimos, la mitad izquierda. Entonces ven que lo reduce al ángulo izquierdo, mientras deja todo el espacio que podía estar destinado a la creación de la vegetación, lo deja a esa irreverencia en la que el Señor le muestra el trasero al Papa desde el techo de la Sistina. Aquí, siguiendo con Miguel Ángel, he puesto esto un poco para explicar el origen, desde el punto de vista artístico, del primer árbol, porque además también tiene su historia. El primer árbol, evidentemente, es el que estaba en el paraíso, que también se le conoce como el árbol del paraíso, el árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí? El programa teológico, que le decía yo que normalmente los programas teológicos se le daban hechos a los pintores, a los escultores o al artista, Miguel Ángel es el primer pintor que diseña él el programa teológico. Porque como era, ya saben, era un genio, tenía su reputación, pues no dejaba que se le metieran en sus cosas. Entonces diseñó él. ¿Y qué hizo? Pues se basó en la Biblia judía en lugar de la Biblia cristiana. Entonces ahí vamos a ver unas variaciones que eso nos va a enseñar a ver cuando veamos estos temas que aparecen tan frecuentes del árbol del bien y del mal, si están inspirados en la Biblia judía o si están inspirados en la Biblia cristiana. Cuando el Señor, cuando Yahvé le dijo a Adán: no comas, y el día que comieres de este árbol morirás, no le dijo de qué árbol. Entonces, ahora
vienen las historias siguientes a la hora de plasmarlo. En la Biblia no está que le dijera de qué tipo de árbol era. Pero luego, si seguimos leyendo en la Biblia, nos dice que el Señor, cuando el ángel los expulsó del paraíso, pues fue cuando ellos cometieron el pecado, sintieron vergüenza y se cubrieron con ceñidores de hojas de higuera. Miguel Ángel los representa desnudos, no los representa con los ceñidores. Sin embargo, fíjense, evidentemente es una higuera este árbol, no es un manzano. ¿Se dan cuenta? Y fíjense en otra cosa, un árbol seco al lado de Eva, que es la que origina el pecado original, la muerte. ¿Se dan cuenta? Se ve perfectamente que es una higuera. Y el árbol seco. Y que van desnudos. Este es un cuadro de Tiziano. Tiziano es, como saben, el máximo representante de la escuela veneciana. Y es la caída del hombre, y en algún sitio pueden encontrarlo también como Adán y Eva, porque realmente es el tema de Adán y Eva. Aquí sí que aparece el manzano. El manzano tiene una ventaja para los artistas, y es la siguiente: a un artista le es mucho más, se le presta mejor para pintar un manzano que un higo. O sea, una manzana que un higo, porque tiene más color, tiene más volumen, etcétera. Entonces también, de ahí que a lo mejor muchas veces los artistas tendieron más hacia el manzano. Entonces, también el que sea un manzano, en la Biblia se cree que puede ser un error de traducción. En latín, malu significa malo y significa manzano. Entonces, se cree que cuando se refería al árbol malo, era el árbol malo, no era el manzano, pero por una mala traducción se cree, es una teoría, se cree que lo convirtieron en manzano, pero que realmente malu estaba refiriéndose al árbol malo, que es el árbol del mal y del bien. Sin embargo, fíjense una cosa, el árbol es el manzano, pero sin embargo, aquí aparece al lado de, en este extremo izquierdo, aparece la higuera. Y curiosamente, Adán se cubre con, tal como dice la Biblia, con hoja de higuera. Sin embargo, Eva no. Eva se cubre con la manzana, a lo mejor por asociarla más al manzano. Después, curiosamente, también aparece aquí el melocotonero. El melocotonero es símbolo de redención y de perdón. Y entonces pues se cree que hace alusión a esa redención posterior que vendrá después del pecado. Es una fruta que le llaman fruta de salvación. O sea, le llaman a nivel teológico, o simbólico más bien. Otro tema que utiliza el árbol, por ejemplo, en la pintura, pues es este que vamos a ver, el árbol como madero de la Vera Cruz. Entonces, según los artistas, hay muchas interpretaciones a la hora de realizar el árbol. Yo elegí aquí alguna. Esta es unos frescos que hay en San Francisco, en una capilla de la iglesia de San Francisco de Arezzo, que son unos frescos con unas historias muy amplias. Yo vuelvo a lo mismo, me he centrado en las que me interesaban en esta ocasión, que son las del árbol. Una cosa muy curiosa, esta historia que le voy a contar ahora no se inspira en la Biblia, en el sentido de que madera se utilizó para la cruz de Cristo. No es la teoría de la Biblia se la pondremos adelante. Esta teoría es del siglo XIII, aparece en el libro de la Leyenda Áurea, de Jacobo de Vorágine, y cuenta la siguiente historia. Adán llama a su hijo Set, porque se está muriendo, que vaya al cielo, al cielo, va a las puertas del cielo, lo recibe el arcángel San Gabriel y le da una ramita en este momento no recuerdo el árbol, le da una ramita para que se la ponga en la boca de Adán y así
le perdonará de sus pecados y podrá ir al cielo. En esta siguiente escena de la izquierda, cuando llega Set con la rama para ponérsela a su padre ya había fallecido, pero no obstante se la ponen. Entonces, la historia cuenta que a los 5.500 años, pues sería un árbol y ese árbol daría la madera para la cruz de Cristo. Estoy diciendo que esto es una historia de la leyenda, que no es bíblica, que es de la leyenda áurea. En esos mismos frescos hay otro apartado, que es el de Salomón y la reina de Saba. Entonces la reina de Saba llega a visitar a Salomón, va a cruzar un puente de madera y se encuentra en el puente de que ella tiene como una especie de visión, que era esa madera era la que iba a servir para crucificar al más grande de los reyes. Entonces, la reina le comenta a Salomón eso. Entonces, como Salomón se creía que él era el más grande de los reyes, dijo, fuera puente y fuera madera. Entonces, pues desapareció el madero. Después pasan una serie de vicisitudes en frescos, que ya digo, no voy a entrar, y al final, cuando llega el momento, pues se encuentra el madero, se hace la cruz, y es este último que es la exaltación de la cruz ya. Pues este es otro tema también del árbol, un tema simbólico, llamémosle. Aquí vuelvo a lo que le había hecho la introducción al principio sobre la pintura de paisaje, con Giorgione como maestro principal. Giorgione es de la escuela veneciana, es, como he dicho, el creador de la pintura de paisaje. Era un hombre muy culto, amante de la música, de la literatura, etc. Murió con 30 años de peste. Si no hubiese muerto tan joven, seguramente sería uno de los grandes artistas y estaría, como dijimos, en ese elenco que forman pues Leonardo, Rafael, etcétera. Pero bueno, de todas formas nos dejó un gran discípulo que es Tiziano. Una cosa muy importante en la pintura de paisaje, un factor que influye muchísimo, aparte del estético, que veremos luego, que es otro punto importante, es el factor literario. En este momento se había publicado a comienzos del siglo XVI una novela pastoril que era la Arcadia. La Arcadia describe un mundo bucólico, feliz, en el campo, y entonces eso va a influir en la literatura posterior, pero va a influir en la pintura y en ese mundo idílico. Entonces, un factor determinante en la pintura de paisaje es la Arcadia. Después, desde el punto de vista, como decía yo, pues ya estético, porque simbólico, nos olvidamos de los personajes. Este cuadro es un cuadro muy críptico y entonces hay muchas versiones, puede encontrar infinidad de versiones. Yo me estoy quedando con el paisaje. Los árboles que pinta Giorgione. Giorgione no dibuja, Giorgione pinta. Trabaja siempre con el pincel. Entonces, como dijamos, deja un poco lo que luego harán los impresionistas. Como dijamos, pinceladas, y luego, como dijamos, el trabajo lo termina nuestro cerebro. Otra cosa, él hace simbiosis de árboles, por lo que dicen los entendidos, porque no pinta un árbol determinado, es difícil identificar árboles determinados en Giorgione, sino que él toma de un árbol, de otro árbol, y pues se crea, como digamos, su propio árbol. Entonces, pues por ejemplo, este que tenemos aquí, pues que se divide en dos, pues puede ser, la copa se parece más a un sauce, el que se divida en dos parece otra especie de árbol. Entonces, quiero decir que es una simbiosis, más bien lo que hace. Pero con todo esto, luego fíjense cómo al integrar toda la atmósfera, también en la vegetación, y aquí lo pone con esa tormenta, que además está captada en el momento crítico del rayo. Fíjense. Evidentemente esto justifica que se le llame pues, el primer pintor de paisajes, que significa que también que el paisaje tiene identidad por sí mismo.
En esta misma línea está este concierto campestre, que este concierto campestre también, como ya digo, dejó un discípulo tan interesante e importante como Tiziano, pues esta obra en concreto hubo mucho desacuerdo a la hora de atribuirla. Al final se quedó que la debió de diseñar Giorgione, pero como se murió la debió de terminar Tiziano. Entonces Tiziano también, igual que su maestro, como dijéramos, trabaja con el pincel, no hace bocetos, no pinta. Y lo que tenemos que subrayar aquí es el predominio del paisaje, aunque están las figuras, y las figuras están perfectamente integradas en el paisaje, pero lo que domina, si se dan cuenta, la mayoría del cuadro es todo paisaje. Luego fíjense en el tratamiento de las ramas, que son todo pinceladas, ¿se dan cuenta? Luego ese espacio, ese paisaje que se extiende hasta el final de la composición. Y luego lo que hablábamos, la influencia de la Arcadia, bucólico, pastoril, soñador. Es un cuadro también debido a los personajes que aparecen, que también aquí tenemos que sumar, igual que en el de Giorgione, pues una sensualidad al incluir estos desnudos, evidentemente. Fíjense en el tratamiento de las hojas. Otro elemento muy importante dentro de este tipo de papel que presta el árbol es el del retrato. En el Renacimiento el retrato, como dijéramos, adquiere importancia porque el hombre se valora a sí mismo, entonces, como dijéramos, quiere dejar testimonio. Luego en el retrato el personaje se va a definir bien por su fisonomía, pero también se va a definir, como dijéramos, por los símbolos que aparezcan en el retrato. Según los símbolos que aparezcan en el retrato, pues podemos saber si era un comerciante o si se dedicaba, era un intelectual, otras características, como vamos a ver en algún caso de estos. ¿Qué significa? ¿Por qué se hizo ese retrato? Pues muchas veces todo eso está, como dijéramos, en el propio cuadro. Entonces, este es un retrato de una joven desconocida. Se cree que era una joven aristócrata que perteneció a la familia del Este y se realizó, es del 400, pero este cuadro va relacionado con un posible cuadro póstumo o algo por lo que veremos. Ven que están como flotando por el cuadro, pues claveles, aguileñas, mariposas. Esos son flores relacionadas con la castidad, pero también están relacionadas con la muerte, y con la muerte de gente joven. Entonces también nos hace pensar que por el significado del cuadro, pero también por el modelo, por la fisonomía del personaje, es retrato póstumo, porque está de perfil. En esta época ya los retratos de perfil no se estilaban, y entonces se cree que es probable que a lo mejor lo sacaron de una medalla o algo, y por ese motivo. Luego también esa frente tan rasurada que lleva la joven tampoco era moda en esta época. Entonces todo eso y toda la vegetación que tiene en torno a ella, pues evidentemente nos habla de alguien que debió de, quiero decir, un cuadro póstumo. Pero sobre todo, yo iba aquí, que era lo que realmente depende de un árbol, al enebro. El enebro también es símbolo de mortandad. De mortalidad, sí. Y servía, el enebro se utilizaba para curar enfermedades contagiosas, pestes, etc. Entonces es muy significativo, fíjense también que queda reducido ahí, pero es muy significativo y quizás alusivo a la muerte de la joven. También una cosa, el enebro también significa castidad y eternidad. Esta es Ginebra, es con B, Benzi es con B. Esta joven utiliza el enebro
con finalidad onomástica. Si se dan cuenta, tiene detrás, todo detrás de ella es un enebro, y se cree que Ginebra viene de enebro, que haga referencia, como digamos, de carácter onomástico. Es una joven que, fíjense en una cosa, también como el enebro desde el punto de vista estético le sirve, como digamos, de fondo y para resaltar lo que es la claridad del rostro y del cabello. Y curiosamente, este retrato en la parte posterior lleva un laurel y una palma, que todavía pues, los estudiosos no han, son símbolos de victoria, etcétera, pero no han sabido, como digamos, relacionar con el retrato de la joven. Y aquí era lo que les decía antes de Lorenzo el Magnífico, para que vean la utilización, por ejemplo, en este caso del laurel. Recuerden que lo había dicho al comienzo, en el cortejo de los Reyes Magos, que iba Lorenzo el Magnífico, idealizado, joven y con el laurel. El laurel en este caso es onomástico. Pero, si pasamos, fíjense aquí ya tiene mejor color, se percibe mucho mejor, ven el laurel de fondo. Si pasamos a Lorenzo el Magnífico adulto y realmente más próximo, como digamos, no idealizado, sino que era así, y aparece el laurel. Aquí el laurel ya con Lorenzo el Magnífico, como digamos, con toda su historia de hombre de Estado que fue, etcétera, el laurel ya se entiende que tiene doble significado, onomástico, porque lo acompaña siempre por el nombre, pero también ya haciendo referencia a la victoria, porque además está al fondo de la ciudad de Florencia. El laurel también coronaba a poetas y artistas. Y luego tenemos a esta supuesta Laura, y digo lo de supuesta Laura porque no se sabe quién es una joven, y se le dio por llamar Laura precisamente porque tiene laurel y viene de Laura, pero realmente no está identificada. Entonces vemos que tiene, se cree que esto además puede ser un cuadro, lo que le decía también antes, los cuadros de cuando había matrimonios, se hacían retratos, tengo algún ejemplo más después, y puede ser un retrato de compromiso, porque aparece con el laurel, aparece con esa especie de velo que lleva, que es símbolo también de castidad y de pureza, con el pecho al aire también. Entonces puede ser probablemente un cuadro realizado para unas nupcias. Y hablando de estos cuadros de matrimonio, este ya es clarísimo, pero que tampoco voy a entrar en él, pero entro en el sentido del tema del laurel, que aparecen los símbolos. El yugo, si se fijan, el ángel le está poniendo un yugo, que era símbolo de unión. Luego, el anillo y el laurel. Son los tres símbolos, como digamos, del matrimonio. Entonces, fíjense que vemos este cuadro, bueno, el símbolo del anillo todavía hoy, como digamos, está en vigor, pero sobre todo vemos que es un cuadro que nos lleva más allá, si conocemos los símbolos que aportan. Este es un cuadro también de Simonetta Vespucci. Este también es un retrato póstumo, porque este cuadro es de 1500 y pico, y Simonetta Vespucci murió en el 1400, murió de tisis en el 1474. Pero es un retrato que tiene con ciertas connotaciones con el pasado, pero sobre todo lo que nos hace, y nos hace referencia al retrato póstumo, es que claramente está aquí el árbol seco. ¿Se dan cuenta? Luego aquí, igual que en la otra, se supone que la inspiración, esto de que aparezcan de perfil, seguramente sea la inspiración de una medalla, se haya inspirado. Luego la serpiente, que tiene muchos significados, pero cuando se muerde la cola significa eternidad. Entonces,
quiero decir que no presenta mucha duda sobre que sea póstumo. Para salirnos de este pesimismo que estábamos viendo, pues tenemos aquí esta alegoría del invierno de Arcimboldo. Arcimboldo, como saben, es un pintor de la segunda mitad del siglo XVI y realiza esta especie de caprichos alegóricos. Entonces, realmente, si nos damos cuenta, en el fondo es un retrato hecho con elementos naturalistas. Entonces vemos que como digamos, la parte principal de la cabeza está hecha con un viejo tronco, luego vemos como la cabeza se cubre con ramas secas y con la hiedra, que es una planta invernosa. Luego también vemos, por ejemplo, la barba, que son raíces. Vemos que la luminosidad al cuadro sobre todo se la dan los cítricos, que es una fruta de invierno, y esa estera que lleva, que es una estera vegetal. Dalí admiraba profundamente a Arcimboldo. Algún autor se atreve a decir que si no existiera Arcimboldo a lo mejor no existía el surrealismo, pero bueno, a lo mejor no es para tanto, pero es que a lo mejor igual existía el realismo, sí, pero de otra manera, porque Dalí fue un gran entusiasta de este pintor. Entonces ahora vamos a ver el olivo, ya brevemente, pero vamos a ver el olivo en los temas bíblicos, está muy presente, y sobre todo por excelencia, en donde está, pues evidentemente en la oración en el huerto de los olivos, que luego verán que para muchos pintores no era tan necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta oración en el huerto de los olivos. Manteña hizo dos oraciones en el huerto de los olivos. En esta primera, si se dan cuenta, es bastante realista, pinta varios árboles, pero el olivo no mucho, o nada. También aquí tenemos el árbol seco y el árbol verde, porque en el fondo Jesús, cuando fue al huerto de los olivos, pues después venía ya la muerte. Y tenemos otra cosa que también que sale con mucha frecuencia en el huerto de los olivos, que son los puentes, que dicen que puede hacer alusión o anunciar ya el madero de la cruz. ¿Se dan cuenta aquí? Pues esto sale con mucha frecuencia en los temas de la oración. Y esta es la oración del huerto de los olivos de Manteña, como vemos que es el cuadro por excelencia. Siempre que hay que hacer referencia a este tema, pues es este cuadro. Pero curiosamente, si se dan cuenta, está el árbol seco y el árbol verde, está el cuervo también que anuncia muerte, y el olivo, si nos esforzamos, lo encontramos aquí. Está la palmera y el olivo es este, que si nos esforzamos sí que se reconoce. Sí. No sé si tengo detalle de esta, un momentito. Creo que sí. Miren, eso es un olivo muy incipiente, pero es olivo. Pero esto lo reduce a todo eso. Y sin embargo aquí sí que tenemos el puente. Claro. Y luego tenemos estos conejos que, según el autor que se estudie, pues le da una interpretación. Unos dicen que es un detalle bucólico y otros dicen que no, que es una alusión al alma. Y tenemos el madero. Aquí sí que tenemos el madero, claramente. Esta es una oración en el huerto de Bellini. Bellini era cuñado de Manteña. Pero si se dan cuenta, el estilo es muy parecido. Se inspira mucho en Manteña. Pero aparece el puente, pero aquí sí que el olivo no aparece por ningún lado. Aparece el árbol seco, sí, pero el olivo no aparece.
Y luego tenemos esta oración en el huerto de los olivos de Botticelli, cuando Botticelli hizo este cuadro estaba muy influenciado por Savonarola, y entonces Savonarola saben que predicaba una vida muy austera, y entonces él hace unos cuadros muy sencillos en esta época, se inspira en cierto modo en Mantegna, pero él no duda en colocar olivos, como ven, por todas partes. Hay olivos por todas partes. Además debe de ser como un árbol que le guste, porque ahora le voy a poner a continuación otro y ya verán que salen olivos por todas partes. Voy un poco deprisa porque ven cómo se aprecia aquí bien el olivo. Y esta es una natividad mística de Botticelli, llena todos los personajes de ramas de olivo, que además es una iconografía, como dijimos, que no aparece para nada en ninguna otra natividad, todos que aparezcan con hojas de olivos, etcétera, en estas adoraciones de los pastores o de los magos y natividades no hay, pero él llena todos los personajes, con todos, ángeles, humanos, todos llevan ramas de olivo. Es una natividad que tiene cierto carácter un poco enigmático, es una natividad un poco difícil. Entonces se fijan que tanto esta parte, que es la terrenal, van con las ramas de olivo, luego vimos los ángeles que también llevan las ramas de olivo, fíjense aquí este tallo, la rama de olivo la lleva Judith, después de cortarle la cabeza al general enemigo, en plan de, aquí tiene un símbolo de paz y concordia. Y luego volviendo a Miguel Ángel y a ese, llamémosle, minimalismo que tiene algunas veces, pues nos pone, recuerden que la paloma, después del diluvio, llevaba la rama de olivo, pues nada más y nada menos que nos pone aquí la paloma. Y para verle la rama de olivo, en principio no se la aprecia, luego si la amplías mucho, pues te encuentras esto y no sé si eso es la rama de olivo, sinceramente. Pero bueno, hay que echar la imaginación. Entonces ahora pasamos rápidamente, pasamos al laurel. El laurel, como saben, por excelencia, es símbolo del dios Apolo, desde el momento que Dafne lo rechazó y se convirtió en laurel. Yo este tema, como estamos acostumbrados a ver esa escultura maravillosa de Bernini, que es la de Apolo y Dafne, y siempre que hablamos de Apolo y Dafne se nos va, como digamos, la mente ahí, pero realmente hay muchas interpretaciones sobre el tema, y una es esta de Pollaiolo, que tiene su interés. Entonces vemos que aquí precisamente es cuando la abraza y está en plena metamorfosis de convertirse en árbol Dafne. Y luego también, hablando de los símbolos, etcétera, vemos que aquí aparece un paisaje, tiene un río, pero este río puede tener un significado, y es que Dafne era hija, su padre era una divinidad fluvial y era río, y era una ninfa. Entonces es probable que haga referencia al padre. Entonces fíjense aquí cómo se ve perfectamente el laurel y ese paisaje de ensoñación que recuerda un poco a los esfumatos de Leonardo. Y le he puesto, este cuadro sinceramente no es bueno, pero lo he puesto porque es de los pocos en que aparece el padre. Y el padre aparece en la antigüedad, tanto en Grecia como incluso en Egipto, creo que hay algún ejemplo. Los ríos, los que estaban divinizados, los representaban así, tumbados como ancianos. Entonces aquí aparece el padre de Dafne, que era el río, una divinidad fluvial, y Dafne en el momento también de transformarse. Pero ya digo, el cuadro no es muy bueno, pero es un poco, se sale un poco de la iconografía tradicional. Aquí también tenemos como con el laurel se coronan tenemos a Apolo en el Parnaso con las musas y los poetas, y el laurel presidiendo tanto la escena como
las cabezas coronadas de los poetas. Y luego pasamos, breve, ya estoy terminando, os quiero entretener más. Pasamos a la palma. La palmera era también otro árbol que se utilizó mucho desde el punto de vista simbólico. Este es de Manteña, es un cuadro que está en el Museo del Prado, es un cuadro muy interesante. Es la muerte, la dormición, el tránsito de la Virgen, como quieran llamarlo, pero lo que lo he traído aquí es que San Juan porta una palma porque la Virgen, también lo dice la leyenda áurea, la Virgen le pidió a San Juan que el día de su muerte llevara esa palma, que a su vez se la había entregado a ella un ángel, símbolo también de eternidad. Aquí tienen, está rodeada de los apóstoles y San Juan, San Pedro ya ejerciendo como jefe de la Iglesia, ven que lleva otro tipo ya de indumentaria diferente. Luego también la palma aparece siempre en la huida a Egipto, porque se dice que fue el árbol que los cobijó y le dio sombra, que los alimentó con los dátiles. Otras teorías saben que también aparece el naranjo, pero bueno, yo aquí me he ceñido un poco a la palmera. Y luego esta, que la quería poner un poco para terminar, es la otra versión que existe de la madera de la Veracruz, y es la versión de la Biblia, y es que la Veracruz se hizo con 4 árboles, que son el ciprés, la palmera, el laurel, y ahora no recuerdo el otro. Bueno, no me acuerdo cuál es, no sé si lo tengo por aquí. El cedro. Que el cedro, ya les digo, se utiliza, en la Biblia sale mucho, aunque el Renacimiento italiano no se utiliza. Entonces, eterno olime tangere, que es cuando Cristo se encuentra con la Magdalena, pero los árboles, ahí ven el símbolo, están haciendo alusión al madero de la cruz. Y luego, por último, y sí que termino, que es la última, es que quería poner una cosa diferente al tipo religioso. Entonces, este cuadro de esta alegoría de Carlos V, en que le ofrecen el laurel y el olivo como señal de paz y concordia entre los estados. Y nada más, y le agradezco mucho que hayan venido y que estén aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, yo no tengo problema ninguno. Bueno, no estaba, se lo pongo porque es curioso, pero es que como vi que no me daba tiempo, digo, tengo que cortar porque tengo más, pero bueno, ya que salió sí que es curioso, porque este es el dios Adonis, que nace de un árbol, que es su madre, porque este árbol es el árbol de la mirra, y entonces su madre, por un incesto, pues quedó embarazada. Y entonces ella, pues, como dijimos, estaba muy dolorida y tal, y entonces la transforman en el árbol. Y entonces, como estaba embarazada, al transformarla en el árbol, pues nace Adonis. Y no sigo porque tengo más, pero no sigo más. Pues si tienen alguna duda o algo, pues, ¿qué les ha parecido? Sí, está bien. Es otra forma de ver el árbol y de ver el árbol y de ir más allá de lo que nos parece así a simple vista. Bueno, pues nada, entonces pues gracias de nuevo y nada más, los del curso, los nuevos si quieren quedar un momento y los viejos también, pues hablamos. Bueno, a vosotros.